Es bueno que usted como hijo, hija de Dios, siempre esté estudiando la palabra del Señor. Y cuando usted esté reunido, ya sea con los de su casa o con aquellos hermanos y hermanas, siempre vaya compartiendo la palabra de Dios. Comparta, edifíquese. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermano, hermana, usted sabe que constantemente nosotros tenemos que dar gracias a Dios por todo. Muchas veces nos dicen, ¿acaso es necesario dar gracias si Dios todo nos los da? Él es Dios. ¿Será que necesita nuestro agradecimiento? La palabra de Dios nos enseña en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia del Oso, de Casedoro de Reina, del año 1569. Es la primera Biblia, si usted quiere llamarlo de esa manera, traducirla desde el hebreo al español, toda la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18? 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. En todo da gracias. La palabra del Señor es clara, en todo debemos dar gracias. Usted tiene que dar gracias en todo. No dice que cuando usted esté feliz, esté contento, esté gozoso, da gracias. Y cuando usted esté triste, esté pasando pruebas, usted ya no dé gracias. Eso en ningún momento dice. En todo da gracias. En todo tiene que usted dar gracias. Nosotros tenemos que dar gracias al Dios Todopoderoso en todo, constantemente. Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos y nosotros tenemos que dejar que Él nos dé su ayuda, su amor, su misericordia, su perdón. Muchas veces las personas consideran que porque han pecado, cualquier pecado que hayan hecho, es muy difícil que Dios los perdone. Y no es así. Tenemos que dar gracias a Dios Todopoderoso constantemente. En el lugar donde usted está viviendo, en el lugar de trabajo, en la empresa, en la industria o en su negocio, debe dar gracias constantemente usted. De todo lo que usted está viviendo, o lo que está pasando. Si usted está gozoso, de gracias. Si usted está triste, de gracias. Si usted tiene una situación, de gracias. Si usted está siendo probado, de gracias. Agradezca al Dios Todopoderoso. Siempre de gracias a Dios. El dar gracias a nuestro Señor Jesús, a Jesús el Cristo, nos ayuda constantemente a hacer la guerra espiritual, a doblegar al enemigo, a que el enemigo se aleje de nosotros. Usted, al agradecer a Dios, empieza a edificarse. Empieza realmente a conocer al Dios Todopoderoso. Empieza a entender a que existe un Dios único y verdadero, grande y poderoso. No hay nadie como Él. Por eso nosotros tenemos que saber su nombre. Sabemos que Dios Todopoderoso es el Padre, el Hijo, el Espíritu.
Y nosotros sabemos que es Dios Todopoderoso. El Padre, ese es su nombre, Padre. Ese es su nombre, Padre. El Hijo, su nombre es Hijo. Pero a nosotros nos ha sido dado un nombre para decirle Jesús. Entonces el Hijo es Jesús. Su nombre es Jesús. Es Dios. También conocemos al Espíritu Santo. Es Dios. Dios Todopoderoso nos ha dado a conocer a todos los seres humanos. Dios Todopoderoso ha dicho yo soy. Él claramente lo dijo, yo soy. Y nos habló quién era Él. Él nos habló claramente quién era Jesús. Nos habló claramente quién es el Padre. Y nos habló claramente quién es el Espíritu. Y nos dijo, yo soy Dios Todopoderoso. Dios de los ejércitos. Entonces tenemos que entender y comprender, hermano, hermana, que Dios Todopoderoso nos ha hablado claramente quién es Él. Por lo tanto, también nos ha enseñado que debemos darle gracias. Debemos dar gracias. En todo, da gracias. Usted como hijo, hija de Dios, tiene que dar gracias en todo. De gracias en todo. Jesús nos ha dado vida. Jesús nos ha dado esta tierra. Jesús nos ha dado todo lo que tenemos y observamos. Y lo que vemos, Él nos los ha dado. Y debemos darle gracias. Dar gracias al Padre. Dar gracias al Hijo. Dar gracias al Espíritu. Dar gracias a Dios Todopoderoso. Es una forma de alabar a Jesús, expresando que su misericordia ha llegado a ti. Si usted da gracias a Dios, usted ha entendido perfectamente que la misericordia de Dios ha llegado a donde usted. Entiéndalo. Nadie puede dar gracias si es que no llegó la misericordia de Dios en esa persona. Por eso, todos aquellos que hemos visto el amor y la misericordia del Dios Todopoderoso, damos gracias a Dios constantemente, porque sabemos que su amor y su misericordia ha venido donde mí, es decir, ha venido donde usted. Al agradecer a Dios Todopoderoso, tu ser, es decir, todo tu espíritu, tu alma, tu cuerpo empieza a crecer, a agrandarse por el gozo que tienes. Es el gozo que te impulsa a agradecer a Dios maravilloso. Viste su amor, es infinito, te quebrantas y sigues adorándole. Amén. Hay que ver ese internet. Dele gracias a Dios. Es lo que usted tiene que hacer. Agradézcale al Señor. Agradézcale al Dios Todopoderoso. Y eso usted no se olvide. Por eso usted recuerda lo que escrito está. Mira cuán amor te ha dado el Padre, entiéndalo. Cuán amor te dio el Padre. Cuán amor te dio el Padre. Que seas llamado hijo, hija de Dios. ¿Está entendiendo? El amor de Dios te dice claramente y te llama a ti hijo, hija de Dios. Entiéndalo. Compréndalo.
Eso está en Juan 3:12. O perdón, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Claramente, todo aquel que cree en Jesús es llamado hijo de Dios. Tú ahora eres un hijo, una hija de Dios. Y aún no es revelado lo que has de ser. ¿Está entendiendo? Dios Todopoderoso aquí en la tierra te dice, eres hijo, hija de Dios. Te está hablando claramente que tú eres un hijo, una hija de Dios. Claramente te está diciendo. Pero en este momento no nos ha sido revelado lo que vamos a hacer. Es decir, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros somos llamados hijos, hijas de Dios, gloria a Dios decimos. Adoramos al Señor, damos gracias a Dios. Pero hasta ahorita no nos fue revelado cómo vamos a hacer, es decir, cuando estemos en su presencia. Cuando estemos en la presencia de Dios. Cuando estemos en la presencia del Dios Todopoderoso. No sabemos cómo vamos a hacer. Eso no nos ha sido revelado todavía. Pero estamos seguros que desde el momento en que que el Padre nos dijo, hijo, hija de Dios, muy bien, nos está diciendo claramente que vamos a estar en su presencia, pero no nos ha sido revelado cómo vamos a estar. ¿Cuál va a ser nuestra forma? Como por ejemplo, como usted ahorita, usted tiene cuerpo, tiene espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando estemos en la presencia de Dios no sabemos cómo vamos a estar. Pero sabes que cuando Él apareciere, es decir, cuando Jesús venga, cuando estemos nosotros, seamos arrebatados, cuando usted, yo y todos aquellos que confían en Jesús sean arrebatados, será semejante a Él. Miren, hermanos, la palabra de Dios es clara. Desde el momento en que usted ha sido nombrado por Dios Todopoderoso y le ha dicho hijo, hija. Es decir, Dios Todopoderoso nos ha dicho que somos hijos, hijas. Es decir, todos aquellos que creemos en Jesús, que confiamos en Jesús, somos llamados hijos, hijas de Dios. Entonces, cuando Jesús aparezca, estemos en la presencia de Él. Vamos a ser semejantes a Él. Y lo vamos a ver como Él es. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza en Jesús. Cuando el hijo o la hija de Dios cree en Jesús, confía en Jesús, tiene esa esperanza de verlo a Jesús. Lo va a ver a Jesús tal cual es. Y usted va a ser cambiado también. Y lo va a ver a Jesús tal cual es. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Vas a ser purificado. Imagínese, hermano, así en un cerrar y abrir de ojos, va a ser usted cambiado, transformado, purificado. Como Jesús también es limpio. Ese es el poder de Dios. Es decir, hermano, hermana, cuando Jesús le dice a usted, hijo mío, hija mía, es porque usted cree en Jesús y es porque usted confía en Jesús. Cuando usted cree en Jesús y confía en Jesús, obedece sus mandamientos. Y la esperanza que usted tiene, la esperanza que nosotros tenemos, es que vamos a ser transformados de forma inmediata, en un cerrar y abrir de ojos.
transformados, vamos a ser purificados, vamos a ser limpios como Jesús. Miren, esa esencia, hermano, no nos ha sido revelado hasta el momento. Lo que significa claramente que en el momento en que seamos arrebatados, en el momento en que estemos en la presencia de Jesús, en ese momento vamos a ver a Jesús como es y también nos vamos a ver como somos. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios manifestándose en la vida de cada uno que cree y confía en Jesús. Vas a estar puro, como Jesús también es limpio. La doctrina de Jesús es clara y debes tomar en cuenta cada minuto de tu vida. Jesús enseñó, cualquiera que hace pecado traspasa la ley. Mire, Dios ahora te está explicando. Dios ahora te está explicando lo que no debes hacer. Dice, cualquiera que hace pecado traspasa la ley. El pecado es transgresión de la ley, es decir, es un incumplimiento a la ley. Es la desobediencia a la ley. Ese es el pecado. El desobedecer la palabra de Dios. Pecado es el desobedecer los mandamientos de Dios. Pecado es el desobedecer la doctrina de Jesús. Y la doctrina de Jesús, usted ya sabe, desde Génesis hasta Revelación. Claramente nos está enseñando que el pecado traspasa la ley, el pecado es transgresión de la ley. Es la desobediencia de los mandamientos de Jesús, desde Génesis hasta Revelaciones. Por eso, Jesús vino aquí a la tierra. Vino a la tierra porque nosotros como seres humanos hemos pecado y no sabíamos cómo salir de ese pecado. No sabemos cómo salir, ni quién nos puede sacar esa mancha de pecado. Hacíamos todo, sacrificios. Si usted lee la palabra del Señor, las personas de su pueblo de Dios, que es el pueblo judío, hacían sacrificios para pedir perdón. Pero el perdón solamente era cubierto, no era quitado. Solamente ese pecado era cubierto. Solamente era cubierto, no quitado. Y la gente consideraba eso un perdón. Por eso decían, mi pecado es grande y no hay quien me lo quite. Hacían sacrificios de una y otra manera. Y el pecado solamente era cubierto, no era quitado. Por eso Dios Todopoderoso, Jesús mismo tuvo que venir a la tierra, hecho carne, para enseñarnos de forma directa que Él es el único Jesús que quita nuestros pecados. Es decir, ya no era esa cobertura o lo que se cubría el pecado con todos los sacrificios que hacían los seres humanos, sacrificio tras sacrificio, todos los sacrificios hacían y solamente era cubierto el pecado, no era quitado. Tuvo que venir Jesús en persona, Dios mismo tuvo que venir en persona aquí en la tierra para enseñarnos y decir, yo quito todo pecado. Miren, hermanos,
Y muy pocos, hasta el siglo XXI, ahora, no pueden entender eso. Que Jesús quita todo pecado. No existe un pecado chiquito, un pecado mediano, un pecado gigantesco. No existe. Pecado es pecado. Y el pecado es el incumplimiento a los mandamientos de Dios. Así que todo lo que incumple de los mandamientos de Dios, usted está pecando. Por eso entiende, comprende, hermano, hermana, no existe un tamaño, no existe un tamaño de pecado, sea un pecado chiquitito o un pecado grande. El pecado de no adorar al Dios Todopoderoso. No puede decir, ese es un pecado chiquito. Otros pueden decir, no, el no adorar a Dios Todopoderoso, al Padre, a Jesús, al Espíritu, es muy grande. Y otros pueden decir, el matar es un pecado pequeño. Y otros pueden decir, no, el matar es un pecado grande. Entonces, el adorar a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu, es un pecado chiquito. El matar es un pecado grande. De esa manera muchas personas andan equivocados. El pecado es pecado. No hay más. Y no son, usted cumple los mandamientos, los 10 mandamientos, no es así. No es así. Dios Todopoderoso ha dado varios mandamientos desde Génesis hasta Revelaciones. No solamente ha dado 10. No solamente ha dado 10. Y todos los mandamientos los has reunido en 2, que lo vamos a ver más adelante. Por eso Jesús tuvo que venir aquí a esta tierra para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, imagínese, hermano. Muchas veces las personas, cuando son ofendidos, el ofensor viene donde la persona ofendida y le dice, perdóname. Muy bien, le perdona. Pero a veces en su interior sigue teniendo todavía ese dolor. Es decir, está con pecado. Por eso Dios Todopoderoso dice, Él ha venido a quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Imagínense, Jesús quita todo pecado y no hay un pecado que se le pueda colar a Él. Entiéndalo. Solamente eso puede hacer Dios Todopoderoso. La palabra de Dios enseñó que existen personas que dan gracias. Muy bien. Ese es el tema de hoy, dar gracias. Pero Dios Todopoderoso nos enseña que había habido 2 tipos de gracias. Cuando usted agradece a Dios, ¿qué tipo está haciendo? ¿De la forma correcta o de la forma incorrecta? Dios Todopoderoso llama a la forma incorrecta de dar gracias maligna. Es decir, hay gracias malignas, es decir, no la adecuada, no la correcta. Es un error de esa forma de dar gracias. Y hay muchas personas cuando están dando gracias a Dios Todopoderoso, están cometiendo más bien mayor pecado. Porque la forma que están dando gracias a Dios es la equivocada. Porque su entendimiento está embotado y son hijos del diablo. Miren, ya pasó a una cosa más seria.
Es decir, la criatura, es decir, la creación de Dios, había tenido su forma de dar gracias. Y una forma adecuada y la otra forma que no es la correcta. Y estamos en este momento estamos aprendiendo que tenemos que evitar dar gracias a Dios de la forma incorrecta. Porque Dios lo dice maligno y lo dice hijo del diablo. Miren, hermano. El que no ama a su hermano, ahí está. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En otras palabras, ya vamos a ver más abajo la definición de hermano, pero aquí claramente dice que ninguno puede aborrecer al hermano. Ya vamos a hablar más abajo, o más adelante, perdón. ¿Cuál es la definición de hermano? Por eso vamos a ver, primeramente, cómo agradecen los que no son hijos de Dios. Miren, hermano. Son agradecimientos malignos, son hijos del diablo. Así está escrito. Así está escrito. Y vamos a ver quiénes son estos, los que no son hijos de Dios. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 11. Lucas capítulo 18, versículo 11. ¿Qué dice? El fariseo en pie oraba consigo de esta manera. Dios, mire, dice, Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Miren, hermanos, la forma incorrecta, maligna, hijos del diablo, dice, Dios, te doy gracias. Y dice que no soy como otros hombres. Miren, hermano. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Muchas veces, hermano, las personas que dicen yo soy hijo, hija de Dios, soy cristiano, soy creyente, o como se denominen, empiezan a hablar mal. Ah, no, yo pues leo la palabra de Dios, este está con el diablo, no, nada que ver. Empieza a despreciar a otros. Y de paso dice, cuando va a orar, como dice aquí la palabra del Señor, oraba consigo de esta manera. Decía, gracias Dios. Te doy gracias porque no soy como esta gente. Adúlteros, ladrones, pecadores, etc. Es una forma errónea. Usted no puede dar gracias a Dios odiando a las personas. Usted en ningún momento puede dar gracias a Dios y decirle, gracias Dios porque tú me ayudes y esta persona castigada porque es perversa, etcétera, etcétera. Miren, hermanos, no es la correcta. No es esa la forma la correcta. Por eso Dios Todopoderoso dice hijos del diablo. ¿Cómo pueden hacer eso? Pueden decir, Dios, te doy gracias. Y empieza a decir, no sé como el fulano o como estas personas. El dar gracias
justificándose que hizo buenas acciones y odiando a su prójimo, es hijo del diablo. Ahora está entendiendo. El hijo del diablo había sabido justificarse o autojustificarse, como quiera usted decirlo. De la misma manera, él dice que hace buenas acciones. Está hablando de sus buenas acciones. No está hablando de cumplimiento de los mandamientos de Dios. Reiteramos, no son 10, son desde Génesis hasta Revelaciones. Por eso usted tiene que entender y comprender que usted no puede dar gracias a Dios y hablando mal de su prójimo. Es lo que está enseñando. Dios Todopoderoso te está diciendo, da gracias, está muy bien, da gracias. Pero no hables mal de tu prójimo. Y todavía delante de mí, eso te está diciendo Dios. Dios Todopoderoso te está diciendo, me estás pidiendo, me estás dando gracias, y al mismo tiempo estás hablando mal de tu prójimo. Y Dios dice, hijo del diablo. ¿Por qué? Porque te justificas, te autojustificas. Y tú dices que haces buenas acciones. Ah, yo no fumo. Ah, no, yo no bebo. Ah, yo no soy adúltero. Ah, yo no soy ladrón. Oye, te estás justificando. El único que te va a decir no eres adúltero, no eres ladrón, es Jesús mismo, no tú. Por eso muchas personas, hermana, se consideran más limpios que otros. Y todavía están dando mal el agradecimiento a Dios. Por eso Dios Todopoderoso dice, eso es maligno. No lo acepto. Y por eso dice, los malignos son hijos del diablo. Es claro. Usted no puede dar gracias a Dios hablando mal del prójimo. No puede hacer eso. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10, que dice, el que hace pecados es del diablo. Miren, por eso el que peca, ¿a quién pertenece? La palabra de Dios es clara. El que peca es del diablo. Por eso Dios mismo dice, hijos del diablo. Entiéndelo. El que hace pecados es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Miren, Dios Todopoderoso te está hablando cómo aparece el pecado. No aparece el pecado en el ser humano así nomás. Porque nosotros, usted y yo, Adán y Eva, fuimos creados perfectos. El quien hace pecar al ser humano, el que tienta y que lo lleva al pecado, es Satanás. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Eso es lo que nos está aclarando. No está diciendo, ustedes son los pecadores. Yo, Padre amado, te doy gracias porque no soy como estos. Estás cometiendo un error. Estás cometiendo un error. No es la forma de dar gracias. Ni te estés justificando, entre comillas, por tus buenas acciones. Por eso dice claramente en el verso 9, cualquiera que es nacido de Dios, está bien clarito.
nacido de Dios. No dice nacido por un hombre y una mujer. No dice nacido por el deseo del hombre y la mujer. No dice nacido por el deseo de un hombre o nacido por el deseo de una mujer. No dice. Dice cualquiera que es nacido de Dios. Listo. Usted lo puede ver en el capítulo Juan, capítulo 3. En el libro de Juan, capítulo 3. El nacimiento nuevo. Por eso, ¿qué dijo ese hombre? Yo siendo viejo, entraré al vientre de mi madre. Por eso hay que entender. El nacimiento de Dios es otro. El nacimiento de Dios es arrepentimiento genuino y creer completamente y confiar en Jesús, sin ninguna duda. Ese es el nacimiento nuevo. Y cumplir, obedecer los mandamientos de Dios. Bien claramente dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. ¿Por qué? Porque su simiente está en él. ¿Cuál es la simiente? El Espíritu Santo, oiga. Entiéndalo. Usted estando dentro, es decir, revestido en el Espíritu Santo, usted no peca. Está claro ahora. Es decir, yo no voy a pecar si estoy dentro del Espíritu Santo. Pero si yo estoy fuera del Espíritu Santo, peco. Es lo que te está diciendo el Señor. Por eso, nadie puede dar gracias a Dios aborreciendo a su prójimo. ¿Qué nos dice el verso 10? Que lo más importante, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Este es lo más importante también. En esto son manifiestos los hijos de Dios. Ahora está aclarando. Aquí se manifiestan los hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Y los hijos del diablo. Ahí está, léalo. En cualquier versión que usted tenga. Si usted tiene ese libro que le llaman Biblia, la versión que usted tenga, está lo mismo escrito. Que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entiéndalo. En esta tierra entonces hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Te está diciendo así se manifiestan. Ahora lo que sigue. Dios Todopoderoso está hablando a aquellos que son hijos del diablo, por si acaso. Lo que sigue del verso capítulo de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice: cualquiera que no hace justicia, entienda, el que no hace justicia y que no ama a su hermano, que dice, no es de Dios. En otras palabras, que dice, hijo del diablo. Entiéndalo. El que no hace justicia y el que no ama a su hermano, no es de Dios. Por eso, hermano, hermana, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lo que aquí sigue a continuación está manifestando Dios Todopoderoso quiénes son los hijos del diablo. Y usted dirá entonces ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? En cualquiera que hace justicia está. El que hace justicia
hijo de Dios. El que ama a su hermano, hijo de Dios. Entiéndelo. Por esto apareció el Hijo de Dios, es decir, Jesús. Por eso apareció Jesús, para que deshaga las obras del diablo. ¿Está entendiendo? Para que la persona no diga ya, yo soy yo quiero ser hijo de Dios. Por eso ha venido a destruir Jesús, ha venido Jesús a destruir y a deshacer las obras del diablo. Entiéndalo. Para que usted llegue a ser un hijo, hija de Dios. Esta es la anunciación, es decir, la noticia, si usted quiere entenderlo, que has oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Entiende? Está aclarando. El que odia a su hermano había sido uno que mata. Por eso dice, no como Caín, que era del maligno. Bien claro dice, Caín era del maligno. Ahí está. Caín, ¿hijo de quién era? Hijo del diablo. Entiéndalo. Entiéndalo. Caín, dice, Caín mató a su hermano. Es decir, aquellos que son hijos del maligno matan a su hermano. Aborrecen a su prójimo. Odian a su prójimo. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué Caín lo mató a Abel? Uno dice, porque era del maligno. Muy bien. Pero la respuesta dice, porque sus obras, cuando dice la palabra del Señor, sus obras es todo, pensamiento, palabra y acciones. Porque sus obras eran malas. Y las de Abel, su hermano, eran justas. Entiéndalo. Entiéndalo. El que hace justicia es justo. ¿Quién es el que hace justicia? El que obedece la palabra de Dios. Entiéndalo. ¿Y cómo uno obedece la palabra de Dios? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y para qué le sirve la ayuda del Espíritu Santo? Para creer, confiar y obedecer lo que Jesús hizo. Para mí, para usted. Jesús crucificado. Entonces soy hijo de Dios. Ahora sí, entendió. Ahora sí entendió. Entiéndalo por eso, hermano, hermana. Por eso Dios claramente habla el ejemplo. Caín, que era del maligno. Entiéndelo. Ahora sí, vamos a poner la definición. ¿Qué significa hermano? ¿A qué se refiere hermano cuando hemos leído tanto en Primera de Juan como hemos leído en varias partes de la palabra del Señor? Hermano debe entenderse, esto tome en cuenta. Hermano es aquel que cree en Jesús, confía en Jesús y obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted.
bien claro. Es bien claro. Es decir, aquel que no cree en Jesús es mi hermano, la palabra del Señor te dice, no es tu hermano. Aquel que no confía en Jesús no es mi hermano, la palabra de Dios te dice, no es tu hermano. Aquel que no obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para ti, no es mi hermano, la palabra de Dios te dice, no es tu hermano. ¿Está entendiendo? Abel y Caín. Abel tenía a su hermano Caín, no había sido su hermano. Caín había sido del maligno. Entiéndalo. Entiéndalo. Y sepa diferenciar. Sepa diferenciar. En otras palabras, ¿todos somos hijos de Dios? No es así. Los hijos de Dios están en capítulo 1 del libro de Juan, versículo 12. Los que creen en Jesús son llamados hijos de Dios. Que no cree en Jesús, el que no confía en Jesús, no es llamado hijo de Dios. También hemos aprendido en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, o digo 10. En estos son manifiestos. En otras palabras, así usted se conoce quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Ahí está. Y usted, para no estar haciéndose tanto bollo y decir ahora aquí en estas personas quiénes son, váyase claramente al ejemplo desde Génesis. Las obras justas de Abel han determinado que es hijo de Dios. Y las obras malas de Caín han determinado que es hijo del maligno. ¿Está? No se haga mucho problema y decir ahora cómo voy a identificar. La palabra del Señor es bien clara. La palabra de Dios es clara. Cumpla los mandamientos de Dios, nada más. Al cumplir los mandamientos de Dios, usted va a ser claramente identificado como hijo, hija de Dios. ¿Entienda? Entiéndalo. Ahora usted ya sabe a qué se refiere hermano cuando Dios Todopoderoso dice, ama a tu hermano. Entiéndalo. Por eso la palabra del Señor nos dice, hermano mío. Mira, te dice hermano mío. No te maravilles si el mundo te aborrece. Por eso, ¿quién te va a aborrecer? Son los hijos del diablo, son los hijos del maligno. Por eso Dios Todopoderoso te dice, hermano mío, no te maravilles si el mundo te aborrece. Tú sabes que eres pasado de muerte a vida. Este es lindo. Tú, dice la palabra del Señor, sabes que eres pasado de muerte a vida cuando amas al hermano. Ahí está. Al hermano, a ese que cree en Jesús, a ese que confía en Jesús, no al palabredero, a ese que es chacharero que empieza a decir yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy creyente, yo soy todo, y empiezo a odiar a mi prójimo. Ese no es un hijo de Dios. Por eso dice, tú eres pasado, mire, es decir, de muerte a vida. Oye, estabas muerto porque eras del maligno.
Eras hijo del maligno. Ahora tú crees en Jesús. Ahora tú confías en Jesús. Ahora obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí, para ti. Ahora eres un hijo de Dios. Has pasado, estabas muerto. Ahora estás vivo porque amas a tu hermano. Entiéndalo. Compréndalo. Dios Todopoderoso dice: todos éramos del maligno. La palabra del Señor dice que nuestro pensamiento era embotado. Todos hacíamos perversidades y nuestras obras eran malas. Eso nos dice la palabra del Señor. Hasta que vino la luz. La luz vino a las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron, huyeron de la luz. Y ahí fueron manifiestas, dice la palabra del Señor. Está escrito en la palabra del Señor que los hijos llegaron a ser hijos de luz. Entiéndelo. Es decir, aquellas personas que son hijas del diablo tendrán la oportunidad, sí, van a tener la oportunidad para ser también llamados hijos de Dios. Por eso claramente dice el Señor: todos aquellos que son tus hermanos darán su vida, etc., por ese hermano. Y cuando des gracias a Dios, vos que eres un hijo de Dios, tienes que saber bien dar gracias a Dios, y no de forma incorrecta, no de forma maligna, de decir: te doy gracias, Dios, porque no soy como mi vecino, mi vecina, o no soy como estas personas. Entiéndalo. Veas internet. Entiéndalo. No podemos nosotros dar gracias a Dios y empezar a hablar mal del prójimo. Por eso Dios Todopoderoso nos dice: tú sabes que eres pasado de muerte a vida cuando amas al hermano. En esto hemos conocido el amor, en que Jesús puso su vida por ti. También tú debes poner tu vida por el hermano. Bueno, esta parte, hermana, hay que saberla entender y comprender. Cuando dice debemos dar nuestra vida por el hermano, esto lo vamos a hablar cuando el Señor nos lo revele. Porque no es como muchas veces piensan las personas: bueno, yo voy a dar mi vida por el fulano o la fulana. No, no es tan así. No es tan así. Usted tiene que entender y comprender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le debe ser revelada a usted. Entiéndalo. Entiéndalo. Mas si tú tuvieras bienes de este mundo y vieres a tu hermano tener necesidad y le cerrares sus entrañas, es decir, si tiene hambre, no le niegas a comer, ¿cómo está el amor de Dios en ti? Está. ¿Cómo está el amor de Dios en ti? Oiga, hay mucha gente, por eso bien claramente hablan. Los pastores reciben diezmos, reciben ofrendas y son súper multimillonarios. Muy bien. ¿Cuál es la función ahora de ese supuesto pastor súper multimillonario? Tiene que dar a los pobres. Y la palabra del Señor todavía le dice el 50%. Oiga, el 50%. Y todavía el Señor le dice a ese pastor súper archimillonario y también a todos los que les has engañado: dales el doble. ¿Qué tal esa?
Si ha engañado, lo que han engañado tiene que dar el doble. Por eso dice el Señor claramente, si tú le cierras al hambriento, al sediento, tú le cierras las puertas y no les das, ¿cómo está el amor de Dios en ti? Te está preguntando. Hermano, hermana, ser un hijo, hija de Dios, muchos dicen es difícil y no es así. Aquel que está revestido del Espíritu Santo, aquel que está dentro del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que le enseña cómo va a ser. Va a ser un dador alegre. Pero si está fuera del Espíritu Santo, va a ser un dador preocupado. ¿Cómo es eso? Porque usted va a dar y después se va a arrepentir y va a decir, ¿por qué le he dado tanto? O si no, se va a arrepentir y va a decir, ¿por qué le he dado tan poco? Muy poquito le he dado. En otras palabras, usted no es un dador bajo la guía del Espíritu Santo, sino es un dador por usted mismo, por su propia voluntad. Cuando uno está fuera del Espíritu Santo y hace sus obras, sus acciones fuera del Espíritu Santo, es un dador preocupado, por si acaso. ¿Por qué es preocupado? Porque ya hemos dicho, no sé, se pone a pensar, ¿he dado mucho? ¿He dado poco? ¡Ah, qué grave! No debía haberle dado eso. Yo hubiera dado a otro. ¿Qué le has dado? Un televisor nuevito o un televisor usado, pero funcionando. Debía darle a otro. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso dice, en esto hemos conocido el amor en que Dios puso su vida por ti, también tú debes poner tu vida por el hermano. Hijito mío, no ames de palabra ni de lengua, sino con obra y verdad. Es claro. Dios te dice, no necesitamos chachareros. No necesitamos habladores. No necesitamos que se pongan un letrero. Soy hijo de Dios, soy cristiano, soy creyente. Bien claramente te está hablando el Señor. Te está diciendo, no te pongas el letrero. No seas un chacharero. Te está diciendo, no ames de palabra. Oh, hermano, yo te amo. Me doy la vuelta, que le parta el rayo. ¿Cómo es eso? Le dice, te amo. Y se da la vuelta, le dice que le parta el rayo. Dese cuenta. Entienda. Hay muchos, hermanos, como paréntesis, que no corresponde, pero como paréntesis. Muchos que son, soy pastor, soy maestro, soy evangelista, soy profeta, soy apóstol. Y empiezan a maldecir. Oiga, ni Jesús ha maldecido. Jesús nunca ha maldecido. Pero estos empiezan a maldecir. Empiezan esos religiosos a decir, bueno, yo estoy con Dios. Y hemos aprendido de la religión y del religioso. Empiezan a decir, yo estoy con Dios. Y viene uno de sus religiosos seguidores y le dicen, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con usted. Y el otro la mira. ¿Vas a volver a mí? ¿Qué tal esa? Vas a volver a mí.
arrepentida. ¿Qué tal? O arrepentido. Y dicen ellos, todavía se llenan la boca. Oh, ha pasado 3 meses. Y la persona que estaba en desacuerdo conmigo estuvo en la cárcel, viniéndome aquí a gritos para que yo le saque de la cárcel. Y tuve que sacarle. Pero antes me pagó $2,000. ¿Qué tal esa? Voy a darle al Señor $2,000. Sáqueme, por favor. ¿Qué es eso? La palabra del Señor dice, si el hermano tiene necesidad, ¿tú le vas a cesar? Oiga, el hermano le puede discutir a usted. Oiga, usted que se dice ser maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, le está diciendo, no estoy de acuerdo con usted. Pues tiene que usted orar para hacerle entender a la otra persona si está equivocada. No es agarrar decir, uy, te va a suceder barbaridades. ¿Qué se creen, hermano? ¿Esas personas son dioses o es Dios? Los religiosos maldicen. Los que maldicen, hijos del diablo. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso aquella persona que corta, que cierra su mano ante el hambre y la sed que tiene su hermano, porque puede tener hambre de aprender más de la palabra de Dios, tener sed de aprender más de Dios mismo, y le cierran. Es decir, que esas personas empiezan a hablar y tienen que hacerle caso. Ya hemos llevado religión, ya hemos llevado religioso. Escuche esos mensajes, hermana. Por eso dice la palabra, hijito mío, no ames de palabra, ni de lengua, sino con obra y verdad. Te está diciendo, habla la verdad, es decir, tu obra debe ser con Jesús. Eso es verdad. Tu obra tiene que ser con Jesús. Tiene que ser con Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Tiene que ser con el Padre. Imagínense, hermano. No es usted nada más. La obra de amor, la ayuda, lo que usted quiera dar a otro ser humano, tiene que ser claramente con verdad, es decir, con Dios Todopoderoso, con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. Entiéndalo. No es por usted. Oh, qué buen chango, oiga. Qué buena persona. Qué buena persona este. Oh, ayudador. Dios conoce a todos. Usted puede ayudar a una persona. ¿Y cómo está su corazón? Soberbio, orgulloso, diciendo yo tengo y puedo darle a este miserable. Eso está en su corazón. Nadie puede ayudar a un hermano si no lo tiene a Jesús, si no lo tiene a Dios Todopoderoso. Entiéndalo. Entiende, comprenda. Todo tenemos que hacer con Dios. Nada podemos hacer por nuestra voluntad propia. Porque por nuestra voluntad propia viene el orgullo. Viene la soberbia. Entiéndalo. Yo le he ayudado a tener trabajo a esta persona. Me ha venido a pedir ayuda para que yo le dé trabajo. Bueno, pues le he ayudado. Su orgullo, su soberbia sobresale en su corazón. No hizo nada con verdad. Hizo todo con su carne. Entiéndalo. Aquella persona que da, aquella persona que ayuda, aquella persona que colabora,
aquella persona, como dice, que va a dar su vida por el hermano, es solamente con Dios Todopoderoso, no por su propia voluntad. La palabra del Señor es clara. Tú puedes dar tu vida por un ser humano, pero si no tienes amor, de nada sirve. Entiéndalo. Entiéndalo. Hueco eres, hueco. Suena. Tin, 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 suena, eres hueco. El amor es Dios Todopoderoso. Si tú das algo y no tienes amor, de nada sirve. Si tú das y no tienes al Dios Todopoderoso, al Padre, a Jesús, al Espíritu, de nada sirve. Entiéndalo. Compréndalo. Muchos hay, muchos dicen. Por eso muchas veces hasta el corrupto, lo que usted quiere llamarlo, terrorista, narcotraficante, lo que sea. Oh, yo doy. ¿Cuánto necesitan? Bueno, necesitamos para hacer una plaza. ¿Cuánto es? $100,000. Tomen $200,000. ¿Qué tal esa? Oh, qué gran persona. Oh, es un santo. Palabrería. El único que puede dar a otro ser humano, ya sea en colaborarlo, en apoyarlo, en darle lo que sea, dinero, bienes, cosas, lo que sea, solamente le tiene que dar con verdad. Es decir, con Dios Todopoderoso, con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Ese es el dador alegre. Entiéndalo. Entiéndalo. Porque el otro, como hemos dicho más antes, es un dador preocupado. Ay, que le da muy poco. Ah, no, le he dado mucho. Ay, no debía darle ese bien, hubiera hecho una casita más. Entiéndalo. Por eso el Señor te dice, no hagas solamente, no des con, ¿qué dice? No ames de palabra ni de lengua. Entiéndalo. Entiéndalo. Si usted no tiene amor, de nada sirve todo lo que usted ve. Si usted no tiene al Padre, el Hijo, a Jesús, al Espíritu, de nada sirve todo lo que dé. Entiéndalo. Usted puede ser un excelente maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. Puede hablar. Puede hacer levantar a mucha gente para que busquen a Dios. Pero si usted no tiene amor, de nada sirve su trabajo. Entiéndale. Entienda. Y en esto conoces que tú eres de la verdad. Ahí está. Entiéndalo. La verdad ya sabe usted. La verdad es Dios Todopoderoso. La verdad es Jesús. Es el Padre, es el Espíritu. Entiéndelo. Y en esto conoces que tú eres de la verdad. Y tienes tu corazón certificado delante de Jesús. ¿Qué tal esa? Eso es pues la belleza. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Cuando usted se presente al Padre, usted va a estar cubierto con la sangre de Cristo. Y el Padre va a ver la sangre de Jesús. Y esa sangre va a decir, bueno, si en esa sangre de mi hijo está en esa persona, es porque esa persona cree en Jesús y confía en Jesús y obedece lo que Jesús ha hecho en la cruz para él. Entiéndalo.
Entiéndalo. Ese es el corazón certificado delante de Jesús. Y si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón y conoce las cosas. Si tu corazón no te reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Está entendiendo? Si tu corazón no te reprende, oiga, tienes confianza en Dios. Entiéndalo. Hermano, muchas veces nosotros dicen la conciencia, otros dicen el corazón cuando nos dice, creo que pecado, se siente compungido, quiere pedir perdón y pide perdón, se arrepiente y cambia de actitud. No es que agarra, pide perdón y vuelve a hacer lo mismo al minuto. Pide perdón, vuelve a hacerlo al minuto otra vez. Por eso dice, si tu corazón no te reprende, confianza tenemos en Dios. Eso es claro. El hijo, la hija de Dios es claro para esa persona que es hijo, hija de Dios. Por eso Satanás y los demonios están bajo nuestros pies. Y los pisamos en el nombre de Jesús. Y Satanás y los demonios siempre van a salir avergonzados. Siempre. Por eso el hijo y la hija de Dios confía en Jesús. Confía en Jesús. Entiéndalo. Tiene que entender eso. Y dejes de ser religioso. Empieza a saber diezmar. Nadie le está diciendo que venga a dar todo el 10%. Empiece a diezmar, empiece con poco para así confiar en Dios. No esté diciendo, le estamos robando a Dios. Eso es un engaño. Entiéndalo. Lo que Dios Todopoderoso quiere, que usted sepa diezmar, sepa confiar en Dios Todopoderoso. Es lo que Él quiere. No necesita su dinero. Entiéndalo. Entiéndalo. Ni le ha dicho a usted, ¿sabes qué? Tienes que darle el 10% y a lo millonario, supermillonario al pastor. Eso no ha dicho. Dice la palabra del Señor, tienes que tú dar diezmo. Te está diciendo, tienes que confiar en Dios Todopoderoso. Por eso hay muchas personas que aquí dicen, si tu corazón no te reprende, dice, hermano, creo que he dado mal mi diezmo. Yo gano $20,000 y debería dar $2,000 y he dado apenas $10. Esa persona no está entendiendo nada de la palabra de Dios. Entienda, tiene que confiar en Dios. El confiar en Dios no es robar a Dios. El confiar en Dios es realmente decir, Dios es mi Dios y Jesús es su nombre. Estando usted enfermo, estando usted en necesidad, o estando usted en abundancia, estando completamente sano, tiene que seguir diciendo, Dios es mi Dios, Jesús es su nombre. Entiéndalo. Y ahí usted va a entender lo que dice aquí. Si tu corazón no te reprende, confianza tienes en Dios. Entiéndalo. Entiéndalo. Usted comprendió qué es ser hijo de Dios. Ahí está. ¿Ya está entendiendo qué es ser un hijo de Dios? Y que dan gracias a Dios en todo de la forma adecuada. Ahora sí. El Hijo de Dios dice, Padre, te doy gracias, Dios, porque tú te has tenido misericordia de mí.
Gracias te doy. ¿No está? No está diciendo, no soy como estos fulanos, no soy como estas personas, no soy X, no soy Y, no soy Z, ladrón, adúltero, lo que sea. Miren, hermanos, hay que dar gracias a Dios de la forma adecuada, para que usted se manifieste y diga, soy hijo de Dios. Soy hijo del Dios. Soy hijo de la verdad. ¿Y ya sabe usted quién es la verdad? Jesús es la verdad. Cuando los perversos le digan, ¿y qué es la verdad? Jesús es la verdad. Y esos chachareros que estén diciendo, la verdad nos hace libres, con un eslogan absurdo que lo ponen, Jesús es la verdad. Y Jesús nos hace libres. Por si acaso. Entiéndanlo. Hay que estar con Jesús. Aquel que está con Jesús va a decir, la verdad me hizo libre. Entiéndanlo. Por eso hay que dar gracias a Dios de la forma adecuada. Y cualquier cosa, ahora mire cómo es el dar gracias a Dios. Ser agradecido con Dios. Te dice, y cualquier cosa que pidas, mira, hermano, hermana. Y cualquier cosa que pidas, en otras palabras te está diciendo, séte agradecido y agradece a Dios de la forma adecuada. Dile, gracias por tu amor y tu misericordia. Yo soy tu hijo. Bien claramente nos ha enseñado cuando nos dice, el Padre nos ha dicho, soy hijo de Dios. Ahora yo soy un hijo. Soy un hijo, una hija de Dios y tengo que comportarme como tal. Como un hijo, hija de Dios. Y cualquier cosa que pidas, ¿qué dice? Las recibirás de Él. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? El gran poder de Dios. El gran poder de Dios se manifiesta cuando usted le da gracias a Dios de la forma adecuada y correcta. Y cuando usted da gracias a Dios, pida, pida. Es lo que le está diciendo el Señor. Pida. Y cuando usted terminó de dar gracias a Dios y le está pidiendo, ¿qué dice? Cualquier cosa que pidas, la recibirás de Él, es decir, de Dios Todopoderoso. Entiéndalo. Entienda. Es que usted no me entiende, hermano, hermana. Mi hijo es un tal, mi hija es una tal. Mi esposo es un tal, mi esposo es una tal. Empiezan a hablar mal. De gracias a Dios que tiene ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa. Entiéndalo, el trabajo que usted tiene, el negocio que usted tiene, la industria que usted tiene, la profesión que usted tiene, la empresa que usted tiene, su casa que usted tiene. De gracias a Dios. Es que usted no me entiende. Yo estoy enfermo todo el rato. De gracias a Dios. Entiéndalo. Tiene que entender. De gracias. Gracias a Dios. En todo. Y de la forma adecuada. Y cuando usted dé gracias a Dios en todo y de la forma adecuada, cualquier cosa que pidas,
las recibirás de Él. Entiéndalo, compréndalo. Y aquí viene la razón, el por qué. Porque obedeces sus mandamientos y haces las cosas que son agradables delante de Él. Entiéndalo. Entiéndalo. Ay, hermano, usted no me entiende. Yo le he pedido a Dios 20 años, 50 años, 80 años, 100 años le he pedido y no me ha dado nada. Hasta ahorita sigo esperando. De gracias de la forma adecuada. De gracias, hermano, hermana, de la forma adecuada. Dígale al Señor, háblele usted. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la guía del Espíritu Santo. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Cada mañana son nuevas tus misericordias. Entiéndalo. Tiene que saber dar gracias de la forma adecuada. Y cualquier cosa que le pidas, la recibirás de Él. Entiéndalo. Compréndalo. Usted no me entiende, hermano. Problema tras problema tengo. Y no hay nadie que me ayude. Endeudado constantemente. Pecando constantemente. Haciendo lo que no debo hacer. Arrepiéntase y dé gracias a Dios. Gracias a Dios, dígale que me estás dando una oportunidad para ser yo un hijo, hija de Dios. Entiéndalo. Entiéndalo. Dios Todopoderoso le va a dar todo lo que usted le pida. De gracias a Dios. De la forma adecuada. Entiéndalo. Porque usted obedece en ese momento. Cuando usted sepa dar gracias a Dios de la forma adecuada, obedece sus mandamientos. Y haces las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. No se olvide. Este es su mandamiento. Que creas en el nombre de su Hijo Jesús, el Cristo. Entienda, que creas. Tienes que creer y confiar y obedecer. El nombre de Jesús, su Hijo, Jesús el Cristo. Es lo primero que te está diciendo. Ese es su mandamiento. Que creas en el nombre de su Hijo, Jesús el Cristo. Y agrega, y nos amemos unos a otros, como te lo ha mandado. Entiéndalo. Entiéndalo. Y el que guarda sus mandamientos, ¿qué dice? Está en Jesús. Es decir, el que obedece sus mandamientos está en Jesús.
y Jesús en ti. Entiéndalo. Entiéndalo. Deje la religiosidad, ser religioso, seguir siendo una religión o ser seguidor del religioso. Y esto sabes, que Él, miren hermanos, y esto sabes, que Él está en ti. Es decir, que Jesús está contigo por el Espíritu que nos ha dado. Ahí está. Aquel que está revestido del Espíritu Santo sabe que Jesús está conmigo, es decir, con usted. Y el Padre está también con usted. En otras palabras, hermano, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, está contigo. Amén. ¿Qué nos dice? Y eso nunca se olvide, jamás se olvide. Marcos 12:30. Marcos capítulo 12, versículo 30. Jamás se olvide. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu pensamiento y de todas tus fuerzas. Este es el más principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén.